Bueno, entonces arrancamos con la guía práctica 4. Claudio les publicó los materiales, hay un video y hay unos cuantos PDFs, y hoy vamos a arrancar con las sentencias repetitivas. La guía práctica 4 está dedicada a las sentencias repetitivas. Entonces, ¿qué sabemos de las sentencias repetitivas? ¿Lograron ver algo? Activen los micrófonos. Sí, ya lo vi. Bien. Bueno, ¿cuántas sentencias repetitivas se presentan? Bien, acá me dice Iván 3. Nosotros hoy vamos a arrancar con una. La clase de Claudio del día de mañana va a estar dedicada a las sentencias repetitivas. ¿Sí? Acá Iván me dice son 3, repeat, while y for. Nosotros vamos a iniciar hoy la clase con el ejercicio 1 de la guía práctica 4, porque yo la dejé visible hace poquito, entonces no sé si todos alcanzaron a verla o no, pero vamos a leerlo igual. Les comparto la pantalla y lo vemos. ¿Querés mostrarles cómo acceder a la guía práctica 4 desde Moodle? Ah, vieron que les cambiamos las caras, ¿no? Al Moodle. Sí, está todo diferente ahora. Yo estaba re perdida. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? A ver. No sé, acá tengo el curso. El curso ahora está así, porque la verdad que scrolleábamos tanto para llegar a cada uno de los recursos que poníamos, a los videos, a las guías, bueno. Entonces, el curso ahora está así y tienen el primer bloque acá, que es la introducción, y ahí donde arrancábamos la guía práctica 1, acá seguíamos con la guía 1, operadores de entrada-salida, alternativas condicionales, que fue lo último que vimos, y ahora vamos a arrancar con sentencias repetitivas. Y ahí Claudio les publicó el teórico, ¿sí? En un video, y acá le fue haciendo, bueno, un teórico general, ejemplos, ejemplo de for, de while y de repeat, que son las 3 sentencias que mencionó Iván. Y después viene la práctica, y acá hay una presentación de todo lo que vamos a ver así un poquitito por arriba en la guía práctica 4, es una introducción a la guía práctica 4, en un video que hizo Marcela, que es profe de Territorio. de territorio, ¿sí? Y tenemos acá accesible la guía práctica 4, que arranca así. Bien, dice que debe estar terminada para el 8 de junio, vamos a ver. Yo te Y perdí, arranca como... Si entraste a la guía, no te veo. Sí, entré a la guía. Yo no te veía. Sí. Vos seguías en el Moodle. Ahí. Sí. Ahí se ve, Ahora ¿se ve sí. la guía? Sí, ahora sí. Bueno, las guías arrancan como todas nuestras guías haciendo una comparación con lo que vimos en el taller de introducción a la programación y cómo veíamos las sentencias repetitivas en el taller, ¿no? Y entonces, los que hicieron Scratch, que son los de la gente que estaba en el profesorado de matemática, en la licenciatura en matemática y en la tecnicatura, teníamos en Scratch bloques como estos, por siempre, repetir tantas veces, repetir hasta que, y había un lugarcito acá para meter una condición, o sea que tengan en cuenta que ahora vamos a seguir usando condiciones, ¿sí? Así que hay que saber manejarlas bien. Y los que trabajaron con Arduino tenían esto que dice para ir desde hasta de a tantos, ejecutar, y ahí adentro se ponían las sentencias. Entonces, bien como dijo Iván, hay 3 sentencias iterativas o repetitivas. Cuando decimos iterativo, que se nos va a salir en algún momento, es lo mismo que si queremos decir, que si decimos repetitivo, ¿sí? El bloque se llama sentencias repetitivas, pero si nosotros hablamos de iterar, de bucle, de ciclo, nos estamos refiriendo siempre a lo mismo, a repetir un grupo de instrucciones, ¿está bien? Entonces, hay unas instrucciones que se llama repeat until, y esto en inglés significa repetir hasta, ¿está bien? Entonces, vamos a repetir hasta que se cumpla una determinada condición. Yo no voy a profundizar en estas porque va a estar Claudio trabajando con esto mañana a la tarde, ¿ah? Pero para que ustedes tengan en cuenta y empiecen a
les empiecen a resultar familiares estas sentencias. Entonces, la sentencia repeat entra, ejecuta un grupo de sentencias, se fija la condición. Si la condición es falsa, vuelve a repetir. Cuando la condición verdadera sale del ciclo o sale del bucle, como decimos nosotros, ¿sí? Corta la iteración. ¿Bien? Entonces, la sintaxis es así, repeat, un grupo de sentencias, hasta que se cumpla una condición. La sentencia while se repite mientras, while significa mientras, ¿sí? Mientras la condición es verdadera. Entonces, lo primero que hace es evaluar la condición, y si le da verdadero ejecuta un grupo de sentencias, y lo sigue ejecutando, y lo sigue ejecutando, y cuando le da falso, sale. ¿Está bien? Y después hay una sentencia que se llama sentencia for, y permite repetir un número fijo de veces. Cuando yo sé la cantidad de veces que tengo que repetir algo, entonces uso la sentencia for, ¿sí? Pero no siempre me va a pasar que yo voy a saber la cantidad de veces que tengo que repetir algo. Muchas veces va a ser incierto, va a depender de determinados valores que se van dando durante la ejecución del programa. Entonces ahí, si yo no estoy seguro el número de veces que voy a tener que repetir algo, entonces no puedo usar un for. En cambio, si yo estoy seguro de las veces que se va a repetir eso, uso un for porque es más sencillo. Ahora vamos a ver la forma que tiene. Es un poquito más difícil de escribir porque tiene un valor inicial, un valor final, una variable de control. Pero, bueno, después te leo bien, Iván, porque no... pero es bastante simple para la lectura. Una vez que uno lo escribió, resulta fácil, digamos, de ver. Y el for se escribe así. For, ¿sí? Acá hay que crear una variable definir una variable a la que se le da un valor inicial, y esa misma variable que arranca en ese valor inicial va a ciclar o iterar hasta un valor final. Y do significa hacer, ¿no? Do. ¿Y qué va a hacer? Va a ser las sentencias que están entre el begin y el end. Acá pasa lo mismo que con el if, then o con el else. Si yo tengo una sola sentencia dentro del for, no necesito usar begin end. Si adentro del for incluyo más de una sentencia, entonces para indicar que todas las sentencias están incluidas en el ciclo, en el for, voy a tener que usar begin y end. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta acá que yo voy a tener que definir una variable. Y a esa variable le voy a dar un valor inicial, y esas sentencias que están entre el begin y el end se van a repetir un determinado número de veces. ¿Cuántas veces? Eso me lo va a indicar el valor inicial y el valor final. Por ejemplo, si el valor inicial es 1 y el valor final es 5, y la variable se llama A, por ejemplo, ¿sí? Va a repetir el for. Para A igual a 1, después va a volver y va a aumentar el valor de A en 1, entonces A va a valer 2, lo va a ejecutar de vuelta. A va a valer 3, lo va a ejecutar de vuelta. A va a valer 4, y finalmente A va a valer 5, ejecuta inclusive el 5, el conjunto de sentencias, y sale del for. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que tener muy en claro es cuál es el valor inicial y cuál es el valor final. No se preocupen, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo y va a salir más fácil. ¿Se entiende el concepto? Yo repito un número fijo y finito y conocido de veces. Yo sé con qué valor inicia y con qué valor termina. Y tengo que tener una variable que me lleve esa cuenta, desde el valor inicial hasta el valor final. ¿Sí? Lore, ¿vos me vas avisando el movimiento en el chat? Sí, no te preocupes, yo estoy atenta a eso. Genial. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, en la clase de hoy, el ejercicio que vamos a tratar es
el 1. Ejercicio 1 de la guía práctica 4 y después vemos si tienen preguntas. Una de las preguntas seguramente va a ser la del formato. Y ahora vamos a tratar con las sentencias repetitivas. ¿Alguien va a leer el ejercicio? Todos juntos no, porque... Yo lo leo si quieres. Dale, Flor. Te proponemos hacer un programa que permita calcular el promedio de las 5 notas obtenidas por un estudiante en las evaluaciones. Al finalizar la carga debe indicar si el estudiante está aprobado o no. Aprueba con 6 o más. El formulario será sencillo. Un botón que esté destinado a la carga de datos, que solicite el nombre del alumno y además permita cargar las 5 notas. Y 2 etiquetas, una que muestre el promedio y otra el nombre del estudiante y la calificación, aprobado o desaprobado, al finalizar la carga. Bueno, fácil, difícil, ¿qué hay que hacer? Un programa que muestre el promedio de un estudiante. Sí, ¿un promedio de qué? De las evaluaciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas notas? 5. Acá dicen 5. 5 notas. Entonces, vamos a ir clarificando. Vamos a tener que hacer un promedio de las evaluaciones, lo vamos a tener que informar. Son 5 notas. ¿Sabemos cómo se calcula un promedio? Díganme que sí. Sí, se suman todas las notas y al final lo divides por 5. Al final de 10 por 5, muy bien. ¿Las notas qué tipo de datos serán? ¿Entero? Y si, por ejemplo, si te sacas un 8.5 real, bueno, Real no en nos ese dice caso. nada, no A nos ver. dice nada. Uno podría pensar en que las calificaciones son enteras, pero después el promedio vamos a terminar con un número real, porque el dividido 5 no tiene Sí, por sí. qué ser exacto. Claro. Sí, sí. Un promedio es un real, sí. Bueno, las notas, si el profesor pone 9.5 tendrían que ser reales, si toman números enteros no tendrían por qué ser reales. Podemos llegar a un acuerdo. Yo lo pondría como un real, 9.5, 8.5. Así, aparte, nos fogueamos con el ingreso de reales y vemos cómo explota ahí porque no le gusta el formato y esas cositas. ¿Les parece? Bueno. Bueno, ¡ay! ¡Qué espíritu! Bueno, entonces, 5 notas tenemos que ingresar, ¿no? Y nuestro programa debe... Fíjense que ahí ustedes me dicen 5 notas. ¿Hay que ingresar nada más que 5 notas? ¿Qué más hay que ingresar? El nombre del estudiante. El nombre, o sea, yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿cómo te llamás? ¿Bien? Y después le tengo que decir, ingresame las notas. Y después, ¿qué más tengo que hacer? Una vez que ingresó las 5 notas. Me muestra el promedio de las notas. Que me muestre el promedio. Tengo que sacar Sí. el promedio. Sí, sacás el promedio, mostrás el promedio. Vieron que hay una etiqueta ahí que dice 7.4 que está mostrando el promedio de fulano de tal. ¿Sí? Y entonces, ¿y después qué más tengo que hacer? Y en base a ese promedio el programa te determine si el alumno aprobó o no. Claro. ¿Y Dijiste cuándo una prueba? palabra fundamental. Mm. Con 6 o más para aprobar. 6 o más. O sea, si se saca 6, aprobó. Claro. Claro. Aprobó. Bien. Entonces, Tiro despacio, 6. Silvia. ¿Cuándo aprueba? ¿Cuándo aprueba? Ella me dijo si se saca 6 o más. O sea, si se sacó 6, aprobó. Si se sacó 6.01, aprobó. Fíjense Si se que sacó se está planteando 5. como condición. Está usando el sí. ¿Está? Si se sacó 5.9, ¿qué le pasó? Desaprobó. Y se quiere dar un bollo, porque aprobar, desaprobar por una sentencia. Bueno, pero desaprobó, ¿está bien? Bueno, y en base a eso hay que decir fulano de tal
abajo en otra etiqueta, fulano de tal aprobó o fulano de tal desaprobó. ¿Está bien? Entonces hay que hacer unas cuantas cosas, dijimos. Como, ¿qué información le tenemos que pedir al usuario? Le tenemos que pedir el nombre, me dijeron, de la persona, y ¿qué más? Y 5 notas. Y 5 notas. Y después nosotros calculamos lo que tengamos que calcular y vamos a tener que informar resultados, ¿no? ¿Qué tenemos que informar? El resultado y los nombres. El promedio y si aprobó o no aprobó. Si fulano de tal aprobó o no aprobó. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió el enunciado? Sí. Bueno. Entonces hoy, para darle más tiempo a nuestro código, no le vamos a dedicar tanto tiempo al plan, porque ya de la charla salió. Igualmente, en las clases que vienen vamos a volver a darle importancia al plan, ¿sí? Porque para nosotros resulta es muy importante que ustedes sepan planificar las cosas y planifiquen de la forma más correcta, más completa posible. Pero hoy que vamos a introducir las sentencias iterativas, vamos a focalizar un poco en el código. Entonces, el plan, les vamos a mostrar el nuestro que coincide, ¿sí? Coincide con lo que venimos charlando hasta recién. Si va a haber una etiqueta, ¿sí? Una etiquetita que me está informando cuál es el promedio, una que me dice el nombre de la persona, y como tiene 7.4 y es mayor o igual que 6, digamos, tiene 6 o más, yo puedo decirle que aprobó, y hay un botón que se llama cargar datos, que es un botón muy polenta, porque fíjense todas las cosas que se hacen adentro de cargar datos, ¿no? Desde este botoncito. Tiene que ingresar el nombre, como ustedes me dijeron, ¿qué más? Ingresa las notas, y después de que tiene todos los datos, una vez que me ingresó las 5 notas, yo ya tengo todos los datos. Nos quedaría calcular el promedio y mostrar cada uno de los resultados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Coinciden con el plan? ¿Le agregarían algo? ¿Me faltó algo? Creo que no. Bueno. Si yo planifiqué mal y me faltó algo, me voy a dar cuenta tarde, entonces voy a tener que volver y rehacer. Entonces, más vale estar bien seguros de que está todo bajo control. Bueno, manos a la obra. Díganme si están viendo el Lazarus. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, yo tengo mi form acá, que lo fui adelantando, y tiene una etiqueta media general acá arriba, que tiene un título y dice promedio de notas. Después tengo otra etiqueta acá, que ahí es donde voy a informar el promedio, ¿sí? A esa, como el promedio va a ser real y yo lo voy a querer mostrar adentro de una etiqueta, le voy a tener que dar un formato y pasarlo de real a string, y ahí es donde vamos a aplicar lo que se les dificultaba hoy y que consultaban. Y después acá tengo una etiquetita que se llama resultado, y ahí voy a decir si fulanito aprobó o si fulanito desaprobó, dependiendo del promedio. ¿Está? Y tengo un botón que lo que se dedica es a cargar datos. ¿Está bien? Mica, Entonces, sí. vos preguntás cómo sabe el programa qué promedio tiene el alumno. Los vamos a ir cargando, hay que cargar los 5, bueno, ahí Flor te está diciendo con un input box, los vas a cargar a las 5 calificaciones y después vas a tener que hacer, digamos, ¿cómo haces un promedio común a manito? Cargas las 5, las vas sumando en el mientras tanto y después haces dividido 5, ¿sí? El programa no lo va a saber, vos tenés que mostrarle o indicarle cómo hacer ese promedio. ¿Sí? Sí, la máquina es boba. Nosotros debemos hacer todo, ¿está bien? La programamos nosotros somos los que tenemos autoridad sobre ella. Si programamos mal, hace mal. Si programamos bien, hace bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo acá les di distintos formatos, ¿sí? Eso lo hacen ustedes como más les guste. Nuestro botón cargar datos, entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué había que hacer? Ingresar el nombre, ¿no? ¿Qué más decía en el plan?
Vayan dictándome Ingresar las 5 calificaciones, las 5 notas o calificaciones. Después, calcular el promedio, calcular el promedio. Y después, informar. informar el resultado y el promedio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo vamos resolviendo cada una de estas cosas. ¿Cómo hacemos para ingresar el nombre? Que es bien fácil. Con un input box, Con un input box. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos parámetros el input box? ¿Sigo? Y al input box le podemos asignar nombre como de tipo de dato de string. Ajá. Acá te está diciendo Iván, a tu ¿Qué me respuesta, dice? o Aníbal, o Macarena dice 3. 3, muy bien. Nombre, entonces le asigno input box. Acá va el nombrecito que aparece en la ventana. Y en la ventana También se lo conoce emergente. como barra de título. Barra de título, muy bien. Y son 3. Acá aparece el título de lo que aparece en la barra de título o el título de la ventanita emergente. Nombre es lo que va arriba de donde nos deja la línea de entrada. Y el último parámetro es el valor por defecto que nosotros queremos poner, ¿sí? En este caso tiene un vacío, pero podríamos poner ingrese el nombre, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y acá Iván me dice nombre. Y nombre yo no la tengo, es una variable, Iván, ¿no? Y no la tengo declarada. Estaba hablando con el micrófono apagado. Nombre sí, de tipo string. Yo estoy hablando con el micrófono apagado. No. No, Ah. yo que estaba justo... Está. Porque a mí me puede pasar, sí. Nombre es de tipo string, ¿me decís? ¿Dónde la declaro? Yo lo declararía arriba del todo, pero puede ser también en el mismo botón. ¿Por qué puede ser en el mismo botón, Iván? Porque en este caso trabajamos con un solo botón y puede ser local, digamos, también la... Si la uso sola, la voy a usar solamente acá adentro, cuando termine el trabajo en ese botón ya me va a informar los resultados, así que podría ser una variable local. De tipo string me dijiste. Muy bien. Entonces ahí ya ingresamos el nombre. Ahora viene la parte heavy, que es ingresar las 5 notas. ¿Qué se les ocurre hacer? Un for, donde se diga for, no sé, por ejemplo, notas, una variable nota de tipo real, que sea de 1 hasta 5, y ahí se abre un begin y un end y provee la condición de un show mensaje o algo que nos muestre la información. Pero vos tenés que ingresar la información, o sea, el usuario tiene que ingresarla. El usuario tiene que ingresar la información. Y Sí. anteriormente hacer un input box también con notas. ¿Por qué un for? Porque te indica la cantidad de veces que se puede repetir, que son 5. ¿Sabemos cuántas veces? ¿Sabemos cuántas notas? ¿Sabemos cuántas veces tenemos que repetir? Sí, 5 veces. Son 5 veces. Si a mí me dicen la cantidad de veces, entonces yo puedo usar cualquier sentencia repetitiva, pero si me dicen la cantidad de veces, me conviene usar un for. ¿Está bien? Ustedes me pueden decir, sí, está bien, pero yo uso 5 variables, le asigno la primera nota a una variable, la segunda nota a otra variable, la tercera nota. Sí, ahora si yo, estos sí son 5 notas, ahora si yo te digo ingresame 125 notas, vas a tener que tener 125 variables. Entonces, nos conviene, ¿sí? Independientemente de que sean 5 nomás, porque después vamos a modificar el ejercicio para que valga para cualquier cantidad de notas, nos conviene usar un for. Si yo sé la cantidad de veces que se repiten las instrucciones, entonces uso un for. ¿Eso quedó claro? Eso es súper básico. Entonces, el for era algo así, for, to, do. Y acá
¿Se acuerdan ustedes de la teoría o volvemos? ¿Se acuerdan de cuál era la sintaxis? Acá había una variable a la que le asignábamos un valor inicial y iba hasta un valor final. ¿Está bien? Estos no son nombres válidos, pero en realidad lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver cómo podemos reemplazar, ¿sí?, estas notas que son notas de la sintaxis. ¿Cuál sería el valor inicial? ¿Y cuál sería el valor final? Sería de 1 a 5, ¿Por qué de 1 a 5? porque sea la primera nota, segundo, hasta la quinta nota. ¿Están todos de acuerdo? Primero, Sí. ¿están? Después, Por ¿están de acá, acuerdo? por acá dicen algo de abajo de ese for haríamos un input box, no un show message. Acá veríamos un input box. Voy tomando Él lo dice nota y acá, lo arreglamos. Dice, abajo de ese for haríamos un input box, Sí, no un show bueno, message. ¿Para no qué un se usa el show input message. box y para qué se usa el show message? El show message para informarle algo, el sistema lo informa al usuario y el input box ingresa datos. El input box ingresa y nosotros tenemos que ingresar notas, ¿está bien? Tenemos que ingresar. Una cosa importante es que acá dice variable. ¿Qué nombre le podemos poner a esta variable? ¿Y de qué tipo es esa variable? Va de 1 a 5. Me parece que Iván está mezclando los tantos. Cuando vos No sé, preguntaste el nombre, ¿qué poner el nombre del lugar de variable? Él dice nota. Y después dice de tipo real, perdón, entero. Notas como nombre dice nota es la nota que me Agustina. ingresa, ¿no? Ingresame la primera nota, ingresame la segunda nota, ingresame la nota 3, la nota 4, ¿no? Sí, ¿Sí? pensando en nombres significativos, tiene sentido lo que dice Silvia, digamos. La nota sería lo que me ingrese como calificación de cada evaluación, ¿está? Claro. En ese lugar donde dice for variable, podría ser una variable que cuente, así que se podría llegar a llamar, la típica nuestra se puede llamar cont, se podría llamar auxiliar, ¿sí? Cant, de cantidad de notas. Cant, o la palabra cantidad, ¿sí? Eso es lo que tiene que ir de 1 a 5. La nota, como tal, puede ser un 0, esperemos que no, un 5,50, un 10, un 9,18, ¿sí? ¿Qué nombre le pondremos? ¿Hay votación Cantidad. o no? Cantidad. ¿Y de qué tipo será cantidad? Alguien Entero. dijo, Integer. alguien dijo entero. Muy bien. Una cosa súper importante es que ustedes vieron que Claudio les publicó algo que no les pidió que lo lean, pero está publicado, que se llama tipos de datos anexos. Eso es material de final seguro, porque hay un cuadrito de tipos de datos adentro. Y en ese cuadrito divide a los tipos de datos, bueno, hace unas cuantas divisiones, arranca por estáticos y dinámicos y sigue después dividiendo, y en un apartadito llega a un tipo de datos que dice, bueno, y estos son ordinales. ¿Ustedes saben qué significa ordinal? ¿Alguien sabe qué es un ordinal? Un número, Yo. un tipo de dato sí, ya sé. Puede Vos tener ya lo... que ver Para que con no te los sientas sola, Silvia. Ay, qué bueno. Tiene que ver, por ejemplo, que no me acuerdo cuál era cuál, pero tenía que ver con los tipos de datos. Uno aceptaba, por ejemplo, enteros o string, y no me acuerdo si era el cardinal o ordinal, y el otro te aceptaba los datos como reales y eso. Bueno, Si yo digo ordinal, ¿no les está diciendo, la palabra no les dice orden? Me quedé sola. No, yo estoy. Que no Estamos tiene un todos dato tímidos hoy, anterior parece. y uno que le sigue.
¿Quién no tiene un dato anterior y uno que le sigue? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tienen un orden, exacto. Yo puedo saber quién está antes. Tiene uno anterior y uno que le sigue. Si yo te vengo, a ver, yo les digo, chicos, en la clase de hoy les digo el 9. ¿Quién está antes del 9? ¿Del 9 entero o del 9 real? Bueno, acá me están diciendo el 8. ¿Y quién está después? El 10. Pero nadie me dijo, del 9 me dijo 9,0001 o 9,01 o 9,000000. Nadie dijo eso. ¿Por qué no lo piensan? Porque es una cuestión lógica, ¿sí? Cuando ustedes lo razonan, se dan cuenta que quien tiene orden son los números enteros, ¿sí? En tanto que los reales no puedo establecer quién le sigue, quién lo antecede, o quién lo precede y quién le sigue. No De sucede. esa manera, ¿sí? El ordinal, puedo establecer un orden, sé quién está antes y quién está después, ¿sí? En cambio, en los reales, no. Hay, Ya van a entre pasar. un real y otro tenés infinitos Ya van a números, pasar ¿no? una materia que se llama, creo que están, bueno, no sé, los matemáticos seguro, que trabajan con fundamentos de matemática, con topología, con materias mucho más avanzadas de fundamentos de la matemática, y van a ver que les establecen el por qué no tienen un orden, porque hay infinitos en el medio. Para completar la recta numérica hay infinitos números reales entre uno y otro, ¿sí? Claro. No hay un orden. Bueno, y toda esta conversación, de acuerdo a de la infinitud entre dos números y demás, viene porque esta variable, cantidad, tiene que ser de un tipo de dato ordinal, ¿está bien? O sea, yo nunca podría tener, esa variable se llama variable de control del for, yo nunca podría tener como variable de control del for un real, una variable de tipo real, porque no sabría cuántas veces tiene que iterar, cuántas veces va a iterar, infinitas veces, ¿está bien? Entonces, esa variable puede ser de tipo entero, puede ser de tipo char, ¿sí? Puede ser inclusive de tipo boolean, puede ser un subrango, yo puedo decirle desde la A minúscula hasta la M minúscula, porque las letras también tienen un orden según el código ASCII, pero yo no podría poner desde 0.1 hasta 9.5. Eso no lo acepta. ¿Por qué? Porque estaría poniendo un límite inferior y un límite superior de tipo real. Y como son reales, hay infinitos números entre ellos y el programa no sabía cuántas veces tiene que repetir las sentencias que están incluidas. ¿Se entiende eso? Importantísimo y fuente de muchísimos errores. ¿Está? Entonces, esa variable del for, que se llama variable de control, tiene que ser de tipo ordinal. ¿Se entendió? Después vayan al apunte ese de tipos de datos, anexo, y fíjense cuáles tipos de datos cumplen con las características de ser tipos de datos ordinales. Esto también es una pregunta de final. ¿Qué es un tipo de dato ordinal? ¿Tal tipo es ordinal? Si yo les digo, el tipo de dato real, ¿es ordinal? Ya No. la respuesta, no. 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 ¿Por qué? Es lo que la pregunta que le sigue. ¿Por qué no es ordinal? Porque entre un valor y otro hay infinita cantidad de Claro, números. yo no puedo saber cuál es el sucesor y cuál es el antecesor porque hay infinitos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que repetir 5 veces. Y ustedes me dijeron que ahí adentro, y yo coincido totalmente, va otro input box. ¿Y ese input box qué me va a decir? ¿Qué pide que yo ingrese? El input box es para ingresar datos. ¿Qué datos tengo que ingresar ahora? ¿Qué hay ahí, Silvia? ¿Es un paréntesis después del input box? Ahí está. ¿Qué ingreso voy a pedir acá? Que ingreses Nota. las ¿Qué va a notas. ingresar ahora? Nota. Después puedo mejorar a esto y decirle ingrese la nota número 1, ingrese la nota número 2, ingrese la nota número 3. Eso lo vemos, ¿sí? Lo mejoramos luego. Bueno, un buen valor por defecto para una nota, ¿cuál sería?
¿Vieron que a veces cuando ustedes intentan hacer alguna conversión les dice que no puede, que tiene algún problema? Sí, dice vacío, no es, o les muestra, cuando ustedes intentan hacer una conversión de un espacio en un entero, supongan, les tira un error de ejecución que les dice que no puede convertirlo porque no se corresponde con un entero válido. Bueno, para que no surjan esas cosas, uno le puede poner, fíjense que el último parámetro del input box es el valor por defecto que aparece en la línea para que nosotros hagamos el ingreso. Entonces, por defecto le podemos poner 0 si lo que queremos hacer es obtener un número. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno. ¿Qué estoy esperando que ingrese? La variable nota, dice acá Iván. Bueno, yo estoy esperando que me ingrese una nota. El input box, ¿qué me va a devolver? Tenés que convertirlo ¿A qué? a real. ¿Con qué función convierto? Con la... Tengo un string y lo tengo que convertir a un real. str to float. Float. Y eso, entonces, convertí de string a real. ¿Y eso a quién se lo asigno? A la variable nota. A la variable nota, que es real. Entonces, ¿qué hago con esto? Le pido 5 veces que me ingrese una nota. Se lo pido con un input box. ¿Está bien? Y ese input box me devuelve un string. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo que convertir ese string a real para poder asignárselo a la variable nota, que es una variable que definí acá de tipo real. Profe, arriba del for, ¿se le puede decir nota que se le asigne 0 como para que vaya como limpiando no sé cómo se dice, los cálculos y eso, cuando uno quiere volver? Inicializando. Exacto, no me Sí. salía. Sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esas notas? Sacar el porcentaje. ¿El qué? El porcentaje. ¿El qué? ¿Ok? El promedio. El promedio, perdón. Me río mucho, Hay me río mucho porque en un parcial tomamos el promedio y alguien calculó el porcentaje. Entonces, a la clase siguiente al parcial me senté con la persona y le expliqué cómo se sacaba el porcentaje y cuál era la diferencia con promedio. Entonces, al recuperatorio tomamos al revés y lo volvió a hacer al revés porque asoció mal. Bueno, entonces, ojo, el promedio es el promedio y el porcentaje es otra cosa. Sí, sí, El porcentaje es por ciento. Una cuestión. En esa línea 46, si en esa sentencia que escribió Silvia, podrían haberla desdoblado en 2, haber pedido el input box y después recién convertir, ¿sí? Las dos alternativas son válidas. Digo, para el que les parece chino, lo escrito ahí se podría haber pensado en 2 partes, en 2 pasos, ¿sí? Que así está bien y es un ahorro de escritura lo que hizo Silvia, pero también es cierto que quizás en un apurón nos podríamos confundir y no interpretar qué quiso hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una variable S de tipo string, yo puedo decir, en vez de esto lo borraría y diría, ingrese la nota, se lo asigno a S, que es un string, y luego a nota le asigno ese string convertido a flotante. ¿Se entiende? Es lo mismo. Con begin y end, claro, para que porque esté dentro del for con begin y end. Está bien, pero cualquiera de las dos opciones es correcta. ¿Estamos? Ustedes prográmenlo y diseñenlo como mejor lo entiendan. Ustedes son los primeros que se tienen que entender. Después lo tenemos que entender nosotros que corregimos las cosas, ¿no? Así que traten de ser claros, de usar nombres significativos y demás. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma y esta es otra. ¿Bien? Pero con las dos llegamos a la misma
Las dos resuelven. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes me dicen, ingreso 5 veces las notas. ¿Quiere que lo probemos? A ver qué pasa. Ahí Sí. estaríamos, lo único que estaríamos haciendo es ingresar notas, ¿no? Es lo único que... Ah, y ingresamos el nombre también. Bueno, entonces, voy a cargar datos y me dice nombre, Mengano, y me dice nota. ¿Vieron que acá aparece el 0? Que yo puse como tercer parámetro por defecto. ¿Está Sí. bien? Bueno, ¿qué dato le ingreso? Me va a pedir 5 notas. Fíjense qué pasa si yo le pongo 3.5. Me dice, ping, ping, 3.5 es un flotante inválido. Puede que tu máquina te pida punto, no coma. Si es coma, lo que quiere es coma. En la bien. mía, sí, en la mía. Les puede pasar eso. Sí, le puede pasar eso. Entonces, cuando yo hago cargar datos, en vez de 3.5, 3,5. Ahí es Fíjense nombre, cómo lo negra, tengo ahí es equivocado. nombre. ¿Qué? Ahí es Ahí es nombre. Se va a llamar como el hijo de Elon Musk. AIX36, pobrecito. Me engana. 3,5. Y ahí le gusta, pero bueno, me vuelve a pedir la siguiente. Me va a pedir 5 veces. Yo, bueno, ahora se sacó un 10. Menos mal que va levantando. Un 9, un 8. Bueno, acá bajó un poco, un 5. Listo. ¿De qué me enteré? ¿Me enteré de algún resultado? De nada me enteré. ¿Por qué? Y porque lo único que programé fue la entrada de datos. ¿Qué me falta hacer? Calcular Pero la el entrada, promedio. bien, calculé el promedio, pero la entrada funciona bien. Yo me aseguré que la entrada me pidió 5 veces, y está funcionando bien el for. ¿Y cómo yo hago para calcular el promedio? Porque Flor me dice, bueno, te faltó calcular el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? No un porcentaje, un promedio. Sumás la nota y lo dividís. Sumo las notas y la divido ¿por cuánto? 5. En este caso, por 5, porque son 5 notas. ¿Cómo podría yo sumar esas notas? ¿Cómo se les ocurre? Ah, no, pero no vamos a usar a Brush. Lo vamos a hacer tracción a sangre, Iván. Vamos a calcular el promedio nosotros. No, porque en otra materia, en otro programa lo veíamos con ABG, por eso preguntaba si se podía usar también acá. No. Lo vamos a hacer tracción a sangre. Que no es tan grave, porque me dicen, la sumo a las notas y después la divido por 5 y ya tengo el promedio, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo ir sumando las notas? Yo tengo que sumar las 5, no perder ninguna, porque si no el promedio no me va a dar bien. Volvamos al ejercicio de la OCA. A ver si se les prende la lamparita. En el ejercicio de la OCA, ustedes movían al jugador, ¿sí? Y tomaban en cuenta la casilla por la que iba ese jugador, ¿no? Después, supónganse que yo iba por la casilla 3. Tiro de nuevo el dado y sale 2. Entonces, para saber a qué casillero me tengo que mover, hacía la casilla 3 en la que estaba, más el resultado del dado, y ahí podía avanzar. Sumaba esos 2 valores. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer acá para empezar a sumar? ¿Sí? Ahí me están tirando... Ahí tiraron un poco algo de código. Bien. CS en cantidad le Algo asigno así, algo así. cantidad más cantidad. Cantidad. Bueno, ojo con los nombres, por favor, les pido. Yo tengo una nota y yo tengo que ir sumando o acumulando notas. ¿Sí? Ahí, ¿Qué mirá, tengo que mirá lo de tener? Mica. Mica Ahí me propone gustó más. cantidad más nota. Pero cantidad se llama mi variable de control. Esta variable que yo les marco acá,
no la tienen que tocar, no le tienen que volver a asignar otra cosa dentro del for, porque si no ahí se puede armar un desparramo grandísimo, ¿está bien? Entonces, esa variable de control se puede usar para hacer cálculos y demás, pero nunca yo le asigno otra variable encima. Crear otra variable. Bien, Ivana, vamos a crear otra variable. Esa variable, ¿qué va a guardar? El promedio. Antes de calcular el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Notas, sí, pero notas acumuladas, notas, ¿qué las hacemos a las notas? Entra la nota 1, después viene la otra, la nota 2, ¿y qué tengo que hacer? Y si le llamamos suma, ahí está, suma de notas, mirá, notas acumuladas. Ahí tenés dos opciones. Notas acumuladas, suma de notas. ¿Y de qué tipo va a ser suma de notas? Real, ¿Por qué va a ser? ¿Por qué va a ser real? Porque la nota puede ser 8,5 o 7,5. Claro, porque va a ser la suma de reales. Entonces ustedes me dicen, acá me tiraron un código, ¿no? Sí. Entonces, el código suma notas, le voy a asignar. Sí, en realidad en vez de cantidad más notas, sería un suma de notas. Suma notas igual a suma notas más nota. Bueno, nota menos mal que no es Python esto, porque me va a decir minúscula, mayúscula. Bueno. ¿Está bien? Entonces, acá, el primer problema es tengo dos sentencias adentro del for, así que le voy a poner un begin end. ¿Está correcto? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Yo quiero que me ingrese las notas y a medida que me va ingresando las notas, las voy sumando. ¿Sí? Entonces, me ingresa la primera nota, la pongo adentro de la variable suma notas. Ingresa la segunda a la variable suma nota que asigno lo que tenía más la nota que recién me ingresó. Ingresa la tercera, hago lo mismo, la cuarta, la quinta. Una vez que yo terminé de ingresar los datos, adentro del for también se terminaron de sumar o de acumular las notas. Esta variable no se llama contadora, sino una variable acumuladora, porque puede ir agregando distintos valores. La variable contadora en general cuentan de una determinada cantidad de valores, cuentan siempre de A1 o de A2, ¿está bien? Las acumuladoras lo que hacen es, a lo que tienen le suman algo que puede ser totalmente distinto. Entonces, cuando terminé el for, ¿sí? Iteró 5 veces y cada una de las veces me pidió una nota y tomó esa nota y la acumuló en suma notas. Entonces, cuando yo salí de acá, yo tengo la suma de todas las notas, de las 5 notas que ingresé. Entonces, después, si yo tengo esto, va a ser muy sencillo calcular el promedio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo voy a calcular? Suma notas, le asigno suma notas, barra 5. Barra 5. En realidad No, esto es le el asigno. promedio. Sí. Yo estoy calculando el promedio, o sea, no sean pijoteros con las variables y creen variables, no hay problema. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? El promedio es la suma de las notas dividido la cantidad de notas. ¿Está bien? ¿Podría haberle asignado a suma notas dividido 5? Como me propusieron recién, y como está proponiendo Iván ahí. ¿Hubiera sido posible o no? ¡Ey! ¿Están? No Sí, sé. pero no sé. Ahora dudo. A ver, esa teoría. Sí, sí es posible, porque suma notas también es un real, entonces no me iba a dar ningún tipo de problema. ¿Por qué lo hice? Por una claridad de código nomás. ¿Está bien? Porque si yo digo, pará, ¿qué estoy modificando? ¿La suma de notas? No, estoy calculando el promedio. Entonces creé una variable que se llame promedio, pero es por una cuestión de claridad. ¿Está bien? Yo podía haber hecho a suma de notas
le asigno suma de notas dividido 5. ¿Está bien? ¿Por qué lo podía haber hecho? Porque suma de notas es un real. No iba a haber una incompatibilidad de tipos ahí. A beneficio de justificando lo que dice Silvia, cuando ustedes retomen este ejercicio en 2 horas más tarde o mañana, van a decir, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me dejan por qué a suma nota lo hago dividido 5? Si suma nota tenía todo el total. Es mucho más legítimo, Claro. más entendible que digan promedio, por más que agreguen una variable nueva, que se queden con un promedio porque va a ser mucho más natural entender que lo que tiene guardado promedio, ¿sí? Ujú. Y no hacen un esfuerzo para poder decir, ¿y acá? ¿Y para qué quiero esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Sí, es mucho más natural entender qué hace la variable promedio. Eso, nada. Es real. ¿De qué tipo es promedio? Real. Perfecto. Entonces, promedio es real. Suma de notas también es real. O sea, si yo hubiera hecho suma de notas, le asigno suma de notas dividido 5, pasaba perfecto, ningún error de compilación, ningún error de ejecución. Pero para mayor claridad, yo lo que estoy haciendo es calcular el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio? Sumando, que ya lo hice en suma de notas, y dividiendo por 5. Otra cosa que es súper importante, y que yo se las vengo recalcando desde... Eso, Claudio, muy bien. A eso iba. Que yo se las vengo recalcando desde que estamos trabajando con Scratch, es todos los objetos y las variables debieran tener un valor inicial, ¿sí? Para evitar tener errores lógicos, en realidad, van a ser errores lógicos. Entonces ahí Claudio me dice, suma nota tendría que empezar en 0, y sí, suma nota tendría que empezar en 0. ¿Dónde? ¿Dónde inicializo suma nota en 0? Para que lo pongo en 0 y a partir de que me empiece a ingresar las notas, lo voy sumando. Pero ya sé que Antes del for. la variable está limpia. ¿Cómo, Flor? Antes del for. Sí. ¿Por qué antes del for? Para que cuando lo usemos después, ahí abajo, esté limpio. ¿Qué pasa si yo lo meto adentro del for, que es un error bastante común y que, ay, no me dan las cosas y no me dan, y no hay error de compilación, pero no me está dando el resultado que yo espero? Sería como un error lógico, ¿no? De cómo Claro, que no. sería un error lógico, porque yo cada vez que paso por el for, supongan, en vez de tenerlo acá, yo digo, me olvidé de inicializarla, la inicializo. ¿Qué pasaría? Hola, Ramiro. Bueno, Claudio, está bien. ¿Qué pasaría? Yo entro al for y se pone suma notas en 0. Pido que me ingrese una nota y a suma notas, que lo acabo de poner en 0, le asigno lo que tiene más nota. O sea, me queda la última nota que ingresé. Vuelvo otra vez. Cada vez que entra al for pone suma notas en 0. Entonces, no me sirve, no me está acumulando las notas, porque cada vez que entra al for, lo que hace es borrar lo que tenía suma notas y lo pone en 0. Entonces, por eso está bien lo que dijo Flor, es la inicializo una sola vez antes de ingresar al for. Y entonces, una vez que ingresa al for, acumulo o sumo todas las notas. ¿Está? Profe, y te falta declarar la variable promedio, si no te va a salir error. Sí, me falta que haga variable promedio, me falta borrar esto. ¿Y promedio de qué tipo es? Real. ¿Dónde la declaro? Real. Promedio tipo real. Bueno, y ahora nosotros tenemos el promedio, pero nuestro usuario todavía no sabe cuál es el promedio, porque no se lo informamos. Entonces tendríamos que poder informar el promedio. Y entonces acá tendríamos que, ¿el promedio de qué tipo es? ¿De qué tipo es? No. No. El promedio. Real. Real. Ay, me asusté. El promedio es real y lo tenemos que mostrar en la etiqueta esta que se llama promedio. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que hacer una conversión y ese era el problema que tenían hoy Lucas y Agustina, me parece, o Juli, no me acuerdo cuál, que no les quedaba muy claro cómo era este proceso de convertir de real a string. ¿Sí? Entonces,
Yo ya tengo el promedio guardado en la variable promedio que es de tipo real, pero yo tengo que informar el promedio ese en una etiqueta que se llama LBL promedio. Entonces, ¿cómo hago para informar eso? Me dictan. Punto caption. Punto caption. A ver. Sí. Punto Cel. caption. ¿Qué le asigno? Float, Float, R, F. str, f. Bueno. ¿Y ¿No acá qué querés, parámetros? ¿No querés probarlo primero sin formato? Directamente el Bueno. float ahí. Así le ¿Y ahí qué le mostramos la pongo? diferencia. No sé quién, ya no sé quién proponía. Promedio. Sí, los sí, dos, pero digo, entre Cani probar y la ya diferencia. está. Con Sí, formato no y sé sin formato, a eso me refiero. Bueno, veamos qué pasa. Todavía no le dijimos si aprobó o no aprobó, pero lo dejamos para más adelante. Bueno, voy a cargar los datos. Yo hago la Y cuenta con la entonces, calcu. bueno, se va a sacar un 10, después se va a sacar un 9, después se va a sacar un 5,5, Sí, después se va a sacar un 8, después se va a sacar un 7. 7. Es Y acá porque me pide... 9,5 dividido 5 me da 7,90. No, porque hice todo mal porque en vez del nombre le puse una nota. Ah, Sí, le iba a decir eso. Voy de vamos nuevo. vuelta. Dale. Fulanito. Bueno, se sacaba un 10. Sí. ¿Me dictás los números o no? No, los borré. Dale, un 10, un 9, un 6,5, un 7 y un 7. Bueno. ¿Qué promedio Dividido tiene? 5, tiene un promedio de 7,90. 7,9. Bueno, fue bastante redondito. Si nosotros le ponemos acá punto F, ¿sí? Y le ponemos, díctenme los parámetros. Ay, alguien lo escribió ahí arriba. Sí, pará, que lo voy a buscar. Porque fue hace mucho rato. Yo lo estoy buscando, ¿eh? F general, ¿lo estás buscando? Sí. Algo de F general 6 y 2. FF general, 6 y 2. 6, 6,2. No, lo 2, perdí. a ver, si era así. ¿Se podrá usar control F? No. No, espera un entero largo, me está faltando otra cosa. Seis, 2, F general, o va primero la variable esta. Para mí sí. Para mí va primero promedio. Creo que va promedio después el general. Va número primero y coma FF general. Gracias. Entonces, promedio Acá está. en un formato general de 6 lugares y 2 decimales. A ver lo que hace. Igual se portó re bien sin formato. Sí, te iba a decir, al final hablamos otra Al vez. cuetín. Bueno, ahora se llama Este menganito. Bueno. 10, Bueno, 10, 9, viene en decadencia. 6,50, 6,50, 7. 7, 7. The same, lo mismo. 7,90, queda igual. Bueno. Y por ahí con números más grandes o con Sí, mayor precisión, algo que tenga muchos probate decimales. 10 más 2,56, algo que te quede, que te pueda quedar 10 más 2,56. 2,456. Uy, Dios, Para cualquiera. 2, para, que después no me va a dar la cuenta. Bueno, no importa, dale, serie, a ver. 2,456. Estoy ingresando el segundo recién. 10 más 2,456 4, 5, más 6, más 8,789 más más 10 más 7,456. A ver, eso me da
Me dice error. 7 puntos Para que yo me de olvidé. 402. No nos está dando mucha bolilla, te digo. 5. No, no, es que a mí me tiró error. No sé qué tiene. ¿Por qué me tira error? Ah, me falta un paréntesis Bueno. arriba. El promedio de esas es 7.7402. Mm. Sí. Y me muestra eso. Fíjate. Pero sin el formato que le dimos. Lo que Habrá pasa es que el derivado- formato, el 6 es la cantidad de cifras que vos querés, Sí, sumando, pero el 2 es la cantidad de decimales. no, tiene que ver con, el 6 es el total, no sé. Sí. De última revisamos bien después en el foro Sí, pero de Lazarus. Pero sí, cuando no, vos está parás. haciendo lo que quiere. Por eso, ¿se habrá avivado que le cambié esto? Bueno, Bueno. Sí, pero cuando uno pone, ¿para qué? ahora lo busco y se los posteo de última para dejar más clara la idea. A ver qué dice Precisión, ahí. dígitos, ¿qué dice? El valor, double, sería esto, la precisión, dígitos, primero va la precisión, a ver, ¿qué pasa si digo 2, 6? Otra vez. Bueno, se terminó el fulanito, 10. 10, decime. 2.456, 8.789, 10, 7.456. No, la primera parte es la cantidad de dígitos que tiene. Si no, no le está dando bolilla a la cantidad de dígitos decimales. Vieron que me mostró solamente 2 dígitos, entonces acá va la cantidad de dígitos total. Y acá tendría que darme bolilla a la cantidad de decimales que no lo está haciendo. No, que no lo está haciendo. No, era tal como pensábamos. Bueno. Yo me comprometo a buscar a ver y después se los pongo en el foro, como para que lo puedan usar más bonito. Igual En realidad, lo que dijimos esto de que sin el formato les tenía que dar con exponencial, notación científica no lo hizo, así que por ahí es algo nuevo del Lazarus, esta versión de Lazarus, andás a ver. Yo se O los por pongo ahí. ahí. Flow to STR va de real a string. Si ustedes le quieren dar un formato, le agregan F, ¿está bien? Y le tienen que informar qué tipo de formato, cuántos dígitos y cuántos decimales, cosa que no le está dando bolilla en este momento. Yo me comprometo a buscarles la información y se los posteo en el foro de consultas, así les queda clara la idea, ¿sí? Bueno, entonces, conversión float to STR. No sé si están los chicos que no entendían y ahora les quedó más oscuro que al principio. Tienes razón. O clarificamos algo. Y bueno, y nos queda por informar otra cosa, si aprobó o no aprobó. ¿Cómo sé si aprobó? Si salió mayor a 6, ¿Qué cosa? mayor o igual el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 6, entonces le avisa que aprobó. Iván propone, si nota mayor o igual que 6, then show message aprobado. Pero a mí nota no me gusta. Yo lo usaría así, pero con promedio. Promedio, bien. Y un else. Promedio, bien. ¿Y un else? ¿Por qué no la nota? Porque la nota son las que hacen el promedio y según el enunciado aprueba si tiene un promedio mayor o igual que 6. ¿Está bien? Entonces, ¿es un show message lo que hay que usar? No, LBL resultado. Sí, en LBL resultado. No estaría mal un show message, lo que pasa que la consigna indicaba que lo diga en una etiqueta. ¿Sí? Para mostrar información no está mal el show message, el tema es que la consigna pedía una etiqueta.
Estás buscando en la... Fíjense Ah, que en la etiqueta dice el nombre y el apellido, fulano, ¿sí? Y después, como se sacó 7.4, aprobó. O sea, esa etiqueta tiene dos datos. Tiene el nombre y el resultado, si aprobó o no aprobó. ¿Cómo hacemos eso? A él le ve el resultado, ¿dónde? ¿En qué propiedad? Caption. Caption. ¿Qué le Me había asignamos? ido. ¿Qué le asignamos? Entre comillas, aprobó. fulano de tal aprobó, decía ahí en el Claro. formulario. Ahí me están tirando nombre más aprobado. Nombre, que es el nombre del estudiante, más, ¿y cómo le digo aprobado? ¿Así nomás? ¿Aprobado? Entre comillas. Entre comillas. Ah, pero entonces nombre Entre también. comillas. ¿Quién es nombre? Es una variable. Nombre, si nombre es una variable, está perfecto escribirlo como está ahora. Si fuera solamente una cadena, tiene que llevar apóstrofe simple como, comilla simple, como tiene el aprobado o el desaprobado que va a escribir ahora, llamente Silvia. Ya lo escribí. Entonces, lo que nos faltaba era, si el promedio es mayor o igual que 6, le decimos fulanito aprobó, podríamos decir. Y si no es mayor que 6, pobre, le vamos a decir fulanito desaprobó. ¿Está? Vamos a ver qué pasa. Cargamos los datos. ¿Qué querés cargar? Fulano, lo que quieran, dicten. Dicten y vayan sumando a ver si lo hace bien, porque Yo ahora voy también sumando, estamos pero probando. Dale. yo voy sumando, pero Se sacó un 9, primera nota. bueno, Después bajó abruptamente y se sacó un 3.54. Ahora puso las barbas en remojo y subió a 8. Ahora se sacó un 7,5 y para cerrar con todo éxito se sacó un 10. bueno. Entonces me dice, Ese promedio es 7.608. Bien. y La acá cuenta me la hace dice bien. abajo, fulano aprobó. Está correcto, ¿está bien? Ahora les resta a ustedes probar qué pasa si le ingresan notas bajas, si realmente, y si el promedio les da menos de 6, si desaprueban. ¿Qué pasa si el promedio le da justo 6? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces, hay un montón de cosas que ustedes tienen que probar de ahora en más. La base, diríamos Mostaza Merlo, la base está. Sí, te iba a decir. La base del programa está. Ahora se pueden introducir un montón de mejoras. Y lo que ustedes tienen que hacer una vez que hicieron una programación inicial es empezar a probarlo con distintos casos. ¿Qué pasa si le ingreso una nota 0? ¿Qué pasa si le ingreso notas bajas? ¿Qué pasa si le ingreso notas altas? Chequeen si está calculando bien el promedio, chequeen si está mostrando bien el aprobó y el desaprobó. ¿Sí? Chequen si despistado no pongo una nota negativa o una nota mayor que el 10. Bueno, ¿quedó claro el for? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que hay el for, para usar el for yo tengo que saber la cantidad de veces que se repite algo, tengo que conocerlo previamente, ¿está bien? En este caso el enunciado era muy sencillito, decía son 5 notas, entonces nos quedó clarísimo, porque por ahora es lo único que conocemos un poquito más, pero aparte porque son 5 notas que teníamos que usar el for. ¿Qué había que hacer adentro del for? Había que pedir las notas. Y también había que irlas sumando, ¿sí? Para poder calcular el promedio. Entonces, adentro del for había 2 instrucciones y entonces por eso tienen un begin y un end. No es para vos, ¿Sí? Silvia. No. Una vez que tenemos la suma acumulada de las 5 notas, lo que podemos hacer es calcular el promedio y es muy sencillo porque a esa suma la dividimos por 5 y tenemos el promedio.
Y después hay que mostrar el promedio en una etiqueta y en base a ese valor que nos dio en la variable promedio, vamos a chequear si la persona aprobó o si la persona desaprobó. Una ¿Eso cuestión. quedó claro? Sí. Iván propone, dice, bueno, no entiendo bien qué significa ese hay, pero la idea sería ir chequeando más que el promedio cada una de esas notas, si son menores que 0 o mayores que 10. Nota a nota deberían revisar, y no cuando ya está todo cocinado, nota a nota revisar si un despistado no metió un número negativo o un número mayor que... A ver, convengamos que nosotros... O se quiso subir el promedio poniéndose un 15. Nosotros habría que establecer que usamos de 0 a 10, ¿sí? Ambos incluidos, porque en otras universidades o en otros lugares usan hasta el 100, digamos. Habría que claro. chequear y validar nota a nota, no promedio, Iván. Ustedes tienen que validar los datos que se ingresan. El promedio es una información, ¿no?, que sale a partir del cálculo de varios datos. Lo que uno se tiene que asegurar es que el usuario le ingrese los datos correctos. Igual, si no le sale, o sea, no se enrosquen con eso ahora, porque vamos más adelante, nos van a escuchar picoteándole la cabeza, chequen, verifiquen que sean datos correctos, y ahí sí lo van a tener que hacer sí o sí. Por ahora, piensen en si entendieron bien el for, porque ahora les queda tarea. ¿Sí? Nosotros lo probamos, eso háganlo bien ustedes, y ya tenemos este resuelto. Pero este enunciado tiene una parte B, una segunda parte, ¿sí? Que dice, ahora queremos que el usuario ingrese primero la cantidad de notas que necesita promediar y que luego informe el promedio de las mismas. O sea, ustedes pueden reutilizar todo lo que ya hicieron, pero van a tener que incluir algunas modificaciones. Primero, el usuario va a decir, yo quiero promediar 25 notas. ¿Está bien? Entonces ustedes después le pedirán las 25 notas y calcularán el promedio de las 25 notas, informarán el promedio, informarán si aprobó o no aprobó. O el usuario les puede decir, yo con 3 notas ya estoy. ¿Está bien? Ingreso 3 notas, mi asignatura con 3 notas, listo. Entonces les va a pedir que ingresen las 3 notas y calculará el promedio y les informará si aprobó o no. Y hay otro fanático, un docente fanático de los exámenes, que tomó 100 exámenes y quiere introducir las 100 notas, ¿no? Entonces le va a decir, no, yo me baso en 100 notas de 100 exámenes que tomé, y entonces les va a tener que pedir las 100 notas y después promediarlas. ¿Está? Bueno, eso piénsenlo y lo resuelven, ¿sí? Pero la base del ejercicio es lo que estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Esto les queda para pensarlo ustedes y para modificarlo. Lo que pueden hacer es, una vez que este ejercicio esté funcionando, hacen una copia del ejercicio y tratan de introducirle esta modificación. Una copia de la carpeta completa, ¿sí? Ejercicio guía práctica 4, ejercicio 1, parte 1, guía práctica 4, ejercicio 1, parte 2, y en la parte 2 introducen la modificación. ¿Sí? ¿Dudas?